El síndrome del Estocolmo se puede definir como la respuesta psicológica en la que una persona víctima desarrolla un vínculo emocional positivo hacia su captor o abusador, mostrando simpatía y lealtad hacia quienes le causan daño. Se considera un mecanismo de supervivencia ante una situación de estrés extremo y peligro, que puede manifestarse en secuestros, maltrato o abuso. Bueno, resulta que esto será lo que más va a definir este caso, puesto que no es para nada raro que a cualquier persona que sepa un mínimo de historia podría decir que en lo que respecta a los nazis y sus crímenes, los que más se verían afectados, además de los judíos, serían los eslavos, ya que la serie de crímenes y planes horribles que solamente podemos llegar a mínimamente sentir gracias a cosas como la cinematografía, la literatura y más, concuerdan en un mismo punto bastante evidente. Pero, ¿qué tal si te dijera que en este caso específico vamos a ver no solamente un líder y un grupo de personas que creen que el despreciable o hasta inhumano invasor estaba en lo cierto? Pero, ¿qué ocurriría si quienes debieron ser las víctimas terminan adoptando la ideología de sus verdugos? Si la mano que antes sostenía el látigo se reflejara en los ojos de aquel que la sufrió, pues bien, este es uno de esos casos. Una historia tan cómicamente trágica como preocupante, donde la víctima empieza a ver belleza en su propia cadena. De manera que, si alguno sigue sin tener alguna idea de qué demonios estoy hablando, pues hoy vamos a hablar del nazismo eslavo y la hermandad aria en Teneo. Primero, antes de hablar del fondo de la hermandad aria en Teneo y de su posible explicación histórica, primero tenemos que ver tanto las bases del nacionalsocialismo y su contexto en el mundo de Teneo, siendo el nacionalsocialismo una ideología que en el tema cultural y racial hablan en síntesis de una pureza racial, creyendo que, y esto será muy importante más adelante, las características de un individuo iban dictadas por la misma raza, basándose en cosas como el racismo científico de la época. Ya con esta introducción podemos ir directamente en lo que sería la historia del Estado como tal. Sin embargo, todavía me dignaré a hablar de algunos conceptos básicos del universo de Teneo, solamente para que todos estemos en la misma página, pues en este universo no es un secreto para nadie que la Alemania nacionalsocialista ganara la Segunda Guerra Mundial, logrando establecer un llamado Lebensraum o espacio vital en español, que sería un gran plan colonial establecido especialmente en los territorios de la antigua Unión Soviética, de esta forma esclavizando o directamente eliminando a población civil. Pero eso ustedes ya lo saben, ya que es aquí cuando aparece el verdadero protagonista de este video, un joven e inocente Alexei Drogopovsky, o por un nombre que sería reconocido después, Guthrum Wagner, líder de la hermandad aria. Alexei, tanto en el juego como en la vida real, es todo un personaje. Si siendo honesto, su historia en la vida real es tan grande que podría hacer un video entero sobre él, pero si soy sincero, su vida IRL no es tan interesante para lo que vamos a contar aquí. Si tuviera que decir un resumen, basta con saber que en la vida real fue al principio un estalinista y conforme fue avanzando en la adultez, sus ideas se fueron volviendo más y más extrañas, hasta que terminó con tanto ideas paganas hasta simpatizar con ideas nacionalsocialistas. Sin embargo, en esta historia, que es lo que nos importa, es que él va a encapsular todo lo que representa tanto este intento de nación como la idea central de su ideología. Alexei Drogopovsky, nacido en octubre del 38, fue alguien crecido con valores completamente soviéticos y socialistas, lo cual es todavía más desconcertante, ya que ¿cómo es posible que un hombre nacido y criado con valores socialistas termine convirtiéndose en lo que fue? Bueno, la respuesta a eso es algo bastante simple. Verás, en este universo hay un momento en los 50 donde se forma algo conocido como el Frente Revolucionario Occidental, un estado armado que busca directamente la revancha contra Alemania y, aprovechando la debilidad de este último, lanzaron una invasión conocida como la Guerra de Rusia Occidental, la cual acabarían perdiendo. Quiero que te imagines un momento perder otra vez contra una nación que supuestamente era el diablo en la tierra, por lo que no es extrañar que algunos llegaran en la desesperación a tratar de imitar a su captor, siendo el líder de esto Alexei Drogopovsky, Führer de toda Rusia. Ok, ya estamos aquí y podemos ver lo verdaderamente interesante de esto. Y eso vendría a ser sobre ¿en qué exactamente consiste esta ideología tan tonta, contradictoria y hasta moralmente reprochable? Bueno, primero que nada debemos ver a detalle la ideología que siguen.
Y es que, según el lore de la hermandad, es algo que sigue el ejemplo de Peter el Grande, uno de los zares más queridos e importantes de la historia rusa, argumentando que este mismo sería criado con valores e idiomas germanos, argumentando que este se habría convertido en un ario, siguiendo con esta premisa de que cualquier persona, cualquier ruso, puede convertirse en ario, siendo el único requisito abandonar su cultura decadente y formar una variante lingüística llamada Deutsch, una mezcla entre ruso y alemán. Ahora, ¿cómo esto puede llegar a tener sentido o explicarse? Y es que si vemos en las colaboraciones históricas que tuvo el Tercer Reich con los rusos, vemos que, además de ser bastante pocas, no tienen mucho que ver con lo que estamos buscando aquí, ya que en la mayoría de los casos solían ser de élites anticomunistas y hasta cierto punto fascistas, que se pueden encontrar en los textos siguientes. Nazi collaborates in the Soviet Union during and after World War II. Boris Kodafel. Es un muy buen texto para ver los matices en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial y la colaboración del Tercer Reich. Debido a la gran exploración que se hace en este texto y hablando de colaboraciones de nivel tanto administrativo como militar. En el apartado de administración se habla de los cuerpos de nueva administración, que eran estructuras civiles y policiales integradas por locales. En estas administraciones gestionaban finanzas, impuestos y propaganda. En el campo, los llamados Kolovi, jefes locales, actúan como mediadores entre la población rural y las autoridades alemanas, debiendo promover la ideología de la Gran Alemania. A la par, se fundaron servicios de orden y policía auxiliar que ayudaban al ST, el Servicio de Seguridad Alemán, en tareas de represión, identificación de partisanos, judíos y elementos sospechosos. Estas unidades tenían una función doble: mantener el control y colaborar directamente en política de terror y genocidio. Y quizás algo más interesante sería la historia del batallón alemán compuesto por rusos. El batallón punitivo 667, o Sheldon, por la naturaleza de lo que se escuchó, se esperaría que fuera un batallón hecho por prisioneros que peleaban en contra de su voluntad. Sin embargo, creer esto sería caer en una inocencia desmedida, puesto que el batallón 667 participaron no solo en una, sino en varias masacres a pueblos y aldeas, hasta como último objetivo una propia solución final contra los judíos. Además de que, si fuera por poco, el batallón llegaba a justificar sus crímenes afirmando que Stalin y los comunistas judíos eran los culpables de la guerra y del sufrimiento ruso. Ahora bien, soy consciente que estos eran una minoría bastante pequeña, pero eso no quita que estas cosas existieron, y aunque no por completo, ayuda a entender que ciertas semillas de algunas cosas que pudieran pasar en la hermandad aria ya estaban en una escala pequeña. Sin embargo, esto es algo mucho más grande, y si a ustedes les gustaría que hablara de esto en un futuro, sin embargo, esto sigue sin ser suficiente, ya que a pesar de darnos algunas cosas, no explican cómo alguien llega al punto de hacer lo que hace la hermandad aria. Y creo que para responder eso, hay dos textos que serán absolutamente cruciales. El primero siendo Neo-Nazism in the Russian Society Today. Y la pregunta principal sería, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué un texto que es en sí de la edad moderna debería ser importante para lo que vamos a hablar hoy? Bueno, porque entre muchas otras cosas ayuda a entender cómo entró en primer lugar el nacionalsocialismo a la Rusia de Teneo. Primero que nada, en el texto explica que el nacionalsocialismo ruso en la vida real entró producto a una crisis de identidad en Rusia debido a la caída de la URSS y la crisis económica. También dice que el nacionalsocialismo surge como una forma de contraponerse al orden económico y político liberal que había por ese tiempo. En eso se suma el caos político que había en ese entonces, refiriéndose a los 90, sin casi nadie teniendo o queriendo destinar recursos en pararlo, o en palabras del propio artículo, colapso del Estado social, desempleo juvenil, pobreza, falta de oportunidades educativas, crisis de masculinidad. Los jóvenes, sin perspectivas laborales ni reconocimiento, encontraban en la violencia un medio para recuperar su poder simbólico. Descomposición moral, la pérdida de referentes ideológicos, ni comunismo ni religión efectiva. Dejó espacio para ideologías simplistas, basadas en la pureza y la fuerza. El neonazismo ofrecía identidad, orden y pertenencia en un contexto caótico. Era una religión secular del sacrificio, donde el enemigo justificaba la existencia del grupo. Creo que con esto ya pueden ir viendo hacia dónde quiero llegar, y es que si nos basamos y vemos cómo el nacionalsocialismo ruso entró en nuestra realidad,
podríamos ver varias similitudes con el historial que se presenta en TNO, ya que cosas como la doble caída de la URSS y la pérdida de fe casi total en el comunismo, junto con un escenario de casi anarquía, daría el escenario perfecto para que algo como la Hermandad Aria surja. Sin embargo, todavía siento que falta algo, ya que si se entiende que el nacionalsocialismo ruso haya podido florecer en un escenario tan caótico y roto como lo es la Rusia balcanizada, pero ¿eso es suficiente? ¿Es suficiente simplemente estar en este escenario para llegar a lamerle las botas a quien supuestamente te dijeron que es el diablo en la tierra? Yo creo que no. Y es por eso que hay un último texto que creo que encajará a la perfección. El escrito de Frantz Fanon llamado Piel Negra, Máscaras Blancas nos sirve bastante bien para entender al menos superficialmente por qué la Hermandad Aria hace lo que hace. Ya que a pesar de ser consciente que hablamos de periodos colonizadores diferentes, refiriéndose al libro como la colonización africana y al caso que estamos viendo de la del este soviético, creo que sí nos puede dar una explicación bastante interesante sobre el fenómeno que estamos analizando ahora. Lo principal que se dice en el libro es que la colonización no es solamente sea algo que se ve de manera superficial, sino que también está en cómo se llega a dominar al oprimido desde su subconsciente. Y sí, sé que esto podría parecer muy evidente para nosotros hoy en día, pero hay que recordar que el libro fue sacado en los años 50 y fue una completa revolución para su tiempo. Sin embargo, y quizás el detalle más interesante para lo que nos compete, habla que la colonización destruye la capacidad del oprimido para verse como un sujeto histórico propio. Comienza a verse a sí mismo con los ojos del dominador, convirtiendo a la Hermandad Aria como parte de la última etapa de la colonización, siendo no solo la física, sino que también espiritual. Además, si alguno puede llegar a seguir escéptico acerca de la relación que existe entre estos dos, hay un principio del autor que define muy bien a la idea de la Hermandad Aria, que consiste en el colonizado que no resiste termina convirtiéndose en una caricatura del colonizador, calzando esta a la perfección, porque hay varios aspectos como que Guthrum Wagner se llama a sí mismo Führer, siendo una falla ortográfica, o cuando por fin logran unificar Rusia, los alemanes no pueden más que mirar con asco a la hermandad. Son cosas chistosas, sí, pero detrás de eso existe una intención narrativa y hasta filosófica, ya que, como el mismo libro dice, ellos nunca podrán ser alemanes por más que lo intenten, así que al dejar de ser rusos pero no alemanes, hace que ellos queden un híbrido extraño, siendo algo más parecido a un Frankenstein, o una caricatura de lo que están copiando, volviéndose incluso despreciados por sus propios amos. Ok, creo que ya tengo todo. Espero que no haya más que no deba con... No quiero hacer otro, Siegfried Matt. Ok, este es un caso muy interesante. Uno podría llegar a pensar que alguien como Vladimir no sería más que otro camino en el juego, siendo uno que simplemente estaría, en principio, más a favor de guiar a los subhumanos. Pero esto es solo la mitad de su personaje, ya que en la historia, si escogemos su camino, no solamente matará al propio Guthrum Wagner, y haciéndose con el control absoluto de la hermandad, sino que demuestra ser un completo loco, reformando la hermandad en la llamada Hiperbórea, un concepto de la cultura griega que habla de una tierra al extremo del norte que sería habitada por un pueblo legendario. De manera que Vladimir decide rescatar este concepto, pero además añadiendo que los pueblos eslavos son los verdaderos arios. Sí, se nota que este tipo no está muy cuerdo, tomando así muchas ideas paganas y de paso transformando así a Rusia en una nación dirigida por sacerdotes locales y fanáticamente religiosa. Pero a pesar de esto, lo verdaderamente interesante aquí es cómo Vladimir toma elementos del Tercer Reich y lo mezcla con tradiciones paganas, haciendo una mezcla muy interesante. Sin embargo, ¿cómo esto puede llegar a tener sentido como tal? Bueno, para eso habría que leer un último texto que justamente habla de lo que yo ahora mismo estoy haciendo. Some Features and Sources of Radical Slavic Paganism. Aquí el texto cuenta, resumidamente, de la creencia de una sociedad eslava aria perdida. Debido al avance hostil del cristianismo y judaísmo, se basa en mitos como el de la sociedad eslava descendiente de pueblos del norte, conocidos como Señores de la Luz. El esoterismo agnóstico, que serían reinterpretaciones esotéricas del nacionalsocialismo. Además, y quizás más importante, creían en la idea de la pureza del alma, o mejor conocido como el concepto del ario espiritual de la raza.
Sin embargo, su idea podemos ver está llena de contradicciones, como que a pesar de mezclar elementos nativos, entre comillas, la realidad es que la base sigue siendo como uno con principios germanos. Es por eso que muchos han decidido llamar a esta base teológica como Slavic Volkschick, un reflejo oriental del conocido movimiento Volkschick alemán, teniendo un mismo culto a la sangre y al suelo, misma nostalgia por una comunidad orgánica y perdida, y el mismo rechazo a la modernidad liberal y urbana. Ahora, si vemos cómo esto podría llegar a encajar, la verdad es que podríamos hablar por horas, pero lo más importante es que, primero, con el traspaso del nombre de la hermandad a la Hiperbórea, refleja justamente el deseo de ya no ser más una organización política y pasar a ser una orden casi religiosa, cumpliendo de esta manera con casi todo lo que hemos visto y haciendo a Sig Schult un personaje sumamente interesante, pues es alguien que tiene un arco donde parece normal en la hermandad hasta convertirse en alguien completamente loco y con poder absoluto. Ya con esto nos acercamos a la conclusión, y la verdad es que diría yo que es uno de los estados rusos más infravalorados, principalmente debido a la apariencia en principio poco tomada en serio, principalmente en los eventos del principio, que al Chile no puedo negar que sí están bien cagados. Sin embargo, detrás de esta capa de casi inocencia de estos mismos, se encuentra una serie de eventos posteriores que te hace darte cuenta de que efectivamente estás creando el infierno en la tierra. Y siento un poco que ese es el mensaje que tratan de dar estos pasts, que el nacionalsocialismo, por muy patético o casi sin importancia que pueda parecer a veces, no deja de ser una amenaza si se dan las circunstancias adecuadas. Y sin nada más que decir, yo fui Marco con ese. Nos vemos el próximo mes probablemente.